Sí, todo bien. Súper. Bueno, ¿Se muteó? Ya se silenció. Se apagó su micrófono. a ver, ella se escucha mejor. Sí, Sí, Doc. ya. Les decía, ayúdenme a prender su cámara para pasar lista y ya ahorita la apagan, si quieren. Otra vez la moví. No, la mueve la señora que limpia y no me las deja siempre. Bueno, ahorita les paso para no empezar tarde, si no, aquí nos vamos a quedar. A ver, ya está. Ok, va. Oigan, estaba yo viendo, ya vamos casi para la mitad del curso, ¿no? Son, creo que 16 clases, por ahí, si no mal recuerdo, porque eran 8 semanas. Entonces, ya casi estamos a mitad. Les publiqué la semana pasada la resolución del caso. Yo creo que ya lo pudieron, al menos ya, si no revisar, ya lo tienen ahí listo. ¿Tienen alguna duda del caso anterior, del caso que vimos de diabetes? A ver, Citlali, ¿qué caso te tocó a ti? ¿O te habías quedado dormida? Corre, 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 corre. Le va a dar coma hiperglucémico a tu paciente. ¿No? Ya murió. Corre, Citlali, corre. Ay, perdón, Doc, es que no podía el micrófono, pero conectó mi teléfono, pero ya. Venga, a ver, ¿qué caso te tocó? Fue el paciente del equipo 1, fue el paciente que tenía diabetes con obesidad. Ajá. ¿Y qué resolución propusieron? Bueno, a ver, platícanos el caso. Ok. Tenía 42 años, un IMC de 34, diabetes de recién diagnóstico, hemoglobina de 8.2 y glucosa en ayuno de 165 miligramos sobre decilitro. Okay. No tenía comorbilidades cardiovasculares y su función renal estaba normal. Ok. ¿Y ustedes qué resolvieron? Le dimos... A ver, abrir esto. No le dieron nada porque estaban en el IMSS y como no hay recursos, pues ya no. Pues pobrecito. Bueno, a ver, el caso 1, que es el que Citlali nos planteaba. Déjenme lo abro, que ya ni me acuerdo bien qué fue lo que les puse. Ya, era precisamente un hombre que básicamente no tenía antecedentes cerebrovasculares. Por cierto, muchas veces en las guías, solo se los menciono para su conocimiento, se habla de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, ¿no? Entonces van a encontrar el acrónimo un poquito más amplio. A ver, en un hombre de 42 años, vamos a decir es joven, que tiene un índice de masa corporal de 34 kilos por cada metro cuadrado, con diagnóstico reciente de diabetes y con hemoglobina de 8.2, así como una glucosa en ayuno de 165, de inicio tú ya tienes 2 puntos de corte. Fíjate que una de las cosas que te dicen las guías como recomendación es que tú puedes hacer el diagnóstico con una sola prueba, pero que siempre es recomendable o bueno, se sugiere que puedas tú corroborar con 2. Aquí tienes 2 cortes, ¿no? Glucosa en ayuno de 165, plasmática obviamente, y número 2, una hemoglobina de 8.2.
Si ustedes se acuerdan, cuando la glucosa plasmática en ayuno es mayor de 126 miligramos por decilitro, prácticamente tenemos el diagnóstico de diabetes. Y cuando de hemoglobina tenemos más de 6.5, tenemos diagnóstico de diabetes. Entre 5.7 y 6.4 se habla de lo que conocemos como resistencia a la insulina, o algunos autores también dicen que es prediabetes, ¿no? Pero para fines prácticos, pues, el ser humano adulto tiene que tener 5.6 para abajo, ¿vale? Entonces, en este paciente tienes dos problemas prioritarios: la hiperglucemia con la que está cursando y la obesidad. Es un paciente joven, ¿de acuerdo? Entonces, tu objetivo es lograr que reduzca la hemoglobina en menos del 7% y además de que logre una pérdida ponderal de peso. Recuerden que las pautas terapéuticas actuales nos dicen que lo bajes, uno, que reduzcas comorbilidades, que reduzcas como complicaciones, pero que además mantengas en el largo tiempo la mejoría clínica. Entonces, con base a ese criterio, en un paciente con diabetes tipo 2, pues empezamos con un fármaco, primero, un fármaco que te ayude tanto a la diabetes como a la obesidad. Pues aquí lo ideal sería los agonistas GLP-1, ¿no? Podemos comenzar con semaglutida, liraglutida, incluso dulaglutida, ¿no? Y además le puedes agregar metformina. Recuerda que por un lado, la metformina te va a ayudar a reducir la captación hepática de glucosa y por tanto, pues, la producción de nuevas moléculas de glucosa, pero además los agonistas GLP-1 como análogos de incretinas te van a ayudar a potenciar la síntesis de insulina. Entonces, de esta manera tú buscas una contrarregulación efectiva. Además, tú ya sabes que la hemoglobina glucosilada va a ser significativamente reducida por efecto de los análogos de incretinas, ¿de acuerdo? Acuérdate que en la ADA se prioriza el uso de análogos GLP-1, ¿de acuerdo? Y ya hablamos de que no solamente la metformina es buena. En este paciente, que es un paciente que sí ya está empezándose a manifestar clínicamente como diabético, pero que todavía no tiene factores de riesgo cardiovascular o antecedentes cardiovasculares importantes, tenemos que irnos con mucho cuidado con los fármacos hipoglucemiantes sobre todo, ¿de acuerdo? O con los fármacos que nos ayuden a ganar peso o a formar edema, porque es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué hacemos con él? Iniciamos tratamiento. Evidentemente, acuérdense, cambios en el estilo de vida sí o sí van, independientemente de la terapia farmacológica. Lo que decíamos es, cambia el esquema. Ya no lo haces reservado, sino que te vas de golpe. Y pues obviamente tienes que hacer una evaluación cada 3 meses y así te vas por lo menos un año, ¿de acuerdo? Si de pronto no tienes buena tolerancia, puedes entonces cambiar el medicamento. ¿Va que va? Esto es para el caso de Citlali, que bueno, como ella doctora en el IMSS no lo pudo tratar, entonces ya no lo mandó a nosotros y sí pudimos. ¿Vale? En fin, Bonitsu. ¿No está? ¿Se durmió? Bueno, se fue por las quesadillas. Arturo de Jesús Hernández. Eso. Isabela Lázaro Espinosa. Acompañó a Bonitsu. Regina López Alba. Aquí estoy. Eso. Presente, Doc. Regi, muy bien. Gracias, Isabela. Ana Karen Molina. Presente. Emanuel, Eduardo, Lalo. Presente, Doc. Monse Salas. Presente, Doc. Vivian Paulet Tagano Perón. Presente, Doc. Doc, Bonnie dijo que fue al baño. ¿A poco? Bueno. Alberto Morales Gustavo. Doc, ¿me estaba hablando? Yo, Doc, aquí. No, yo no hablo con ausentes. Doc, estaba con mi hermano. Uy, aquí hay testigos de... Aquí me dijeron otra cosa, ya ahí hay contradicción. ¿Qué dijeron? En fin, Alessandra Castillo, Portugal. Aquí ando. Presente, Doc. Gracias, Ale. Monse González Arellano. Hola, Doc. Presente. Eso. Monse Olivares Carmona. Presente, Doc. Entonces. Y Ricardo Arón. Buenas tardes. Hola. Citlali Mayrani. Sí, estoy, Doc. Eso. Laura Román Ramos. Presente. Gracias, Lau. Y Carla Fernanda Vázquez de la Luz. Presente, Doc.
Christopher. Bueno, a ver, les compartí a manera de tabla lo del caso anterior, precisamente porque me interesa mucho que ustedes puedan aterrizar todo lo que les he ido diciendo, ¿de acuerdo? Evidentemente voy a tratar de retomar algunas de las cosas que ahí vengan para hacer su examen, pero no, pues no todo va a estar basado de eso, ¿no? Muchas cosas pues las estaremos viendo aquí. Bueno, pues ya dejo a ustedes que puedan por favor revisar con calma esa tarea. Si no me contesta el doctor Jacob esta semana, yo creo que sí les voy a abrir las actividades para que me las suban a Algebraics, ¿vale? De todos modos, yo ya las tengo ahí como reserva en el correo. A ver, vamos a platicar. Yo les había dicho que íbamos a dividir la terapia antidiabética en dos partes, ¿no? Terapia insulínica y no insulínica. Entonces, a ver, aquí hay una consideración importante que tener. Muchas veces se utiliza el concepto inyectables que ustedes están viendo aquí en la presentación, pero déjenme decirles que los análogos de incretinas también son terapia inyectable, o sea, no solo son terapia oral. Entonces ahí solo no se me vayan a confundir, ¿de acuerdo? Lo que sí es, no existe insulina oral, ¿no? Esa es inyectable sí o sí. Entonces, a ver, fíjate. ¿Qué me interesa que tú sepas de la terapia de insulina? Pues obviamente vamos a seguir sobre la línea que veníamos trabajando para diabetes. Me importa mucho que comprendan bien los grupos farmacológicos, pero también que ustedes sepan asociar el tipo de diabetes al esquema terapéutico que van a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, actualmente lo que estamos viviendo es el auge de los agonistas GLP-1 y te los pongo aquí porque, como te dije, estos también son inyectables, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, el Wegovy, esa es una de las marcas, o el Ozempic, que hoy más se están utilizando, ¿no? Entonces, hoy por hoy son preferibles porque no solo van a impactar en la reducción de la glucosa sistémica circulante, sino que evidentemente también van a lograr reducción del peso. Porque se ha visto que los análogos de incretina retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, cuando tú retrasas el vaciamiento gástrico, duras más tiempo con tu sensación de satisfacción. Es decir, no te da hambre. Y si no te da hambre, no comes. Y si no comes, pues bajas de peso. Porque acuérdate, de nuevo, la génesis del paciente obeso es demasiado aporte y baja ingesta, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando hablamos de terapia inyectable, en las nuevas guías se prioriza el uso de análogos de incretinas. Es decir, si tú estás pensando en iniciar una terapia inyectable, no pienses primero en insulina. Piensa primero en usar análogos de incretina, ¿de acuerdo? O análogos de incretina duales. Puede ser, ya sabes, GLP-1 o GLP-1-GLP, ¿no? Que serían los duales, como la tirzepatida. Entonces, ¿qué hago cuando yo decido usar insulinas? A ver, te voy a decir algo. Hay un montón de evidencia clínica, médica, pues, científica, que demuestra que cuanto más rápido tú inicies terapia de insulina, más fácilmente lograrás alcanzar metas terapéuticas. O sea, la traducción de esto es, usar insulina no es malo. Si tú lo piensas, al final del día, lo que le falta al paciente diabético, aquí sí, indistintamente de si es diabético tipo 1 o tipo 2, es insulina. Y cuando tú te acuerdas de tus clases de endocrino o de farma en segundo año, yo te decía, pues es muy fácil, al paciente hipotiroideo que le das hormonas tiroideas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué pensarías distinto en el paciente diabético? Ya sea que tiene una deficiencia total, por ejemplo, por un fenómeno de autoinmunidad, como lo puede ser la diabetes tipo 1, o porque tiene una deficiencia parcial, como pudiera ser, por ejemplo, la diabetes tipo 2. En ambos casos les falta insulina, además de que esa insulina es de baja calidad, ¿no? El problema es que el uso de insulinas debe delimitarse solamente a pacientes muy seleccionados. Y esto tiene que ver sobre todo con el mal apego al tratamiento. Yo te decía al inicio del curso que lograr el acoplamiento del paciente a la forma del trabajo del médico, pero sin que el médico sea el protagonista, es decir, responsabilizando al paciente, es probablemente uno de los desafíos clínicos más importantes en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes yo puedo considerar iniciar, pero de inmediato, con un esquema insulínico?
Pues de inicio serían pacientes que tengan hiperglucemias severas. Es decir, estamos hablando de complicaciones agudas de la diabetes tipo 2. Las complicaciones de la diabetes se dividen en dos: complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Complicaciones agudas hay dos fenómenos. La primera se llama estado hiperosmolar hiperglucémico y la segunda se llama cetoacidosis diabética, ¿no? Y se diferencian evidentemente pues, en las cifras de glucosa que vas a encontrar en cada uno de ellos, pero además en los parámetros de laboratorio que se van a alterar. Por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética, tú esperarías encontrar una glucosa pues, por arriba de 100, pero no mayor a 250. ¿De acuerdo? Eso es la cetoacidosis. Pero en cambio, en el caso de del estado hiperosmolar, ahí puedes tener cifras de arriba de 600, ¿no? Entonces es más agresivo, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues son graves porque se altera el flujo sanguíneo. Tú lo que tienes que pensar es que cuanto más azúcar tengas en la sangre, pues piensa por ejemplo en una bebida, ¿no? Cuanto más azúcar tú le añadas a una bebida, más espesa se volverá, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente también podemos pensar en el uso de insulinas ya en pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad, sobre todo en pacientes que ya inician con fenómenos catabólicos. Tú recordarás que tradicionalmente pensamos que polidipsia, polifagia y poliuria son la tríada clínica característica del paciente diabético. Y eso es verdad cuando el paciente es diabético de reciente inicio. Pero cuando ya hablamos de un paciente con diabetes tipo crónica, ¿no? Que ya de por sí misma la diabetes es crónica, quiero decir un paciente que ha desarrollado la diabetes en un largo periodo de tiempo, ya cursando con la enfermedad y diagnosticado, ellos inician con un fenómeno que es catabólico. Es decir, empiezan a adelgazar, pero adelgazan como muñequitos de nieve. O sea, digamos, del tronco están chonchitos, tienen edema, están inflamaditos, pero de bracitos y pierna empiezan a adelgazar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un paciente que ha fracasado con su terapia oral o en condiciones muy especiales, por ejemplo, a lo mejor que no pueda deglutir, pues ahí sí ya puedes pensar en un inyectable o incluso en el tipo de insulina. Y yo aquí les agregaría una cosa, miren, la insulina no es un castigo, evidentemente es una herramienta y se los digo porque aún en nuestro medio impera esta falsa noción de que ya usar insulina denota prácticamente que te vas a morir de diabetes, ¿vale? Con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, de las insulinas ultrarrápidas, ustedes ya las conocen. Yo no me voy a detener al tipo de insulinas, ¿vale? Aquí les puse algunos ejemplos, no en todas las diapositivas. Acuérdate tú que las insulinas se clasifican según el tiempo de su acción, ¿de acuerdo? Y tú de las insulinas tienes que acordarte que tienen un tiempo de inicio del efecto, eso es lo primerito, y número 2, un pico máximo, ¿de acuerdo? A ver, eso quiere decir qué tan rápido empiezan y cuánto van a durar. ¿En qué tiempo yo espero su efecto máximo? Eso es lo más importante de las insulinas. Las insulinas ultrarrápidas pues son las que más rápido van a iniciar. O sea, esas sabemos que, por ejemplo, antes de media hora, incluso antes de 15 minutos, ya vas a empezar con un efecto, ¿vale? Evidentemente, estas también van a tener mayores complicaciones asociadas a hipoglucemias. Por eso, este tipo de insulinas ultrarrápidas son sobre todo recomendadas en pacientes que cuando comen tienen picos agresivos de hiperglucemia. Yo te decía que en condiciones normales la relación de insulina y glucosa es de 10:1, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, cuando tú estás comiendo, yo te explicaba que como a los 15 minutos de que empiezas a comer, tu glucosa pasa de 90 a 145, se sube así de golpe. Pero imagínate un paciente diabético que por definición va a tener basal más de 126. Vamos a pensar un estándar bajito, 200. Y que este paciente tenga estos picos agresivos, pues es en ellos en quienes podemos pensar en usar una insulina ultra rápida, porque nos va a ayudar en un periodo de tiempo concreto, rapidito, en una sola exhibición, ¿de acuerdo? Entonces las insulinas ultra rápidas son, como su nombre lo dice, rápido y pronto, ¿de acuerdo? Ahora, esa es una diferencia con las insulinas rápidas, fíjate. Las insulinas rápidas tardan un poquito más en iniciar su efecto. Podríamos decir que esas van de la media hora a la hora y media para iniciar, 1 hora más o menos, y que te van a durar por ahí del doble, ¿no? O sea, entre 3, 4, algunas muy nuevas hasta 5 horas y ya nos estamos extendiendo mucho y ahí estaríamos hablando más de una insulina de acción intermedia. Pero estas son importantes porque puedes adelantarlas, o sea,
Mientras que la ultrarrápida tú la vas a dar en un momento específico cuando el paciente ya presenta una elevación y eso tú tienes que evidenciarla, ¿no? Si el paciente come, no quiere decir que luego porque come le vas a inyectar una ultrarrápida, no, es come, tal vez empieza con alguna sintomatología, mareo, acúfenos, náuseas, le puedes tomar un Destructis, una glucosa por punción digital y si ahí evidencias una hiperglucemia, ahí le puedes dar tu insulina de acción ultrarrápida. Pero en cambio, si es un paciente ya conocido, a lo mejor que es más o menos bien portado, tú lo que puedes hacer es iniciar una insulina ultra rápida, unos 15, 20 minutos antes del primer desayuno, del primer alimento, y luego ya ahí le dices, pues cómale, ¿no? Entonces, tú lo que vas a lograr es que, si bien se va a comenzar una elevación de glucosa, te anticipaste a dicha elevación para contrarregular de manera efectiva, ¿vale? El problema es que como duran más tiempo, pues estas tienen más riesgo de una hipoglucemia tardía. Si te das cuenta, tanto las de acción ultra rápida como la rápida, pues el riesgo es la hipoglucemia. Aquí el problema es qué tan rápido ocurre dicha hipoglucemia. Y aquí es donde entraría un criterio más que no les puse al inicio, pero que podríamos casi que por lógica, digamos, asociar. Y esto es, fíjate, pacientes que tú ya conozcas, que tengan muy mal apego terapéutico, no le juegues al vivo. Ese paciente no es candidato a usar insulina. Porque si no es capaz de tomarse una pastillita, mucho menos será capaz de manejar con responsabilidad, por ejemplo, una jeringa de insulina, ¿no? Que actualmente se manejan como plumas. Todavía tenemos jeringas de insulina, todavía hay insulinas en frasquito, pero cada vez la presentación se hace más en plumas, les llaman, ¿no? Y este es un dispositivo, no tengo aquí uno a la mano, pero que de un lado tiene como un ajustador de dosis y vienen numeritos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tiene un botoncito para que tú lo aprietes y del otro lado pues está el capuchoncito para que tú inyectes, ¿vale? Entonces, las insulinas de acción intermedia. Fíjate que las nuevas guías te dicen son buenas, pero tienen dos problemas. Uno, que requiere 2 dosis al día. Acuérdate que las insulinas de acción intermedia se fraccionan. Tú la tienes que fraccionar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, sí o sí. Porque tú no te puedes arriesgar a administrar la cantidad más alta de insulina cuando más riesgo le puede generar. ¿Cuándo le puede generar más riesgo a un paciente el uso de insulinas? Pues por la noche. ¿Por qué? Porque se duerme y puede tener una hipoglucemia, no se da cuenta y se muere dormido. ¿De acuerdo? Por eso la fraccionas, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate. El segundo problema que tienes es que como tienen picos de acción más prolongados, pues el riesgo de que esa hipoglucemia se sostenga en el tiempo es mayor. Entonces, de nuevo, la evidencia nos dice un paciente finalmente es diabético, pues por sus muy malos hábitos. Difícilmente la enfermedad lo va a hacer cambiar y yo les diría que efectivamente, contrario a lo que uno supondría, cuando recién debutan, la respuesta promedio, digamos, la respuesta natural es el paciente se asusta, sí le invierte a su salud, sí se va al nutriólogo, en el mejor de los casos también se va al psicólogo, se mete al gimnasio, pero eso no les dura tanto tiempo, se hartan, porque al final se vuelve una vida muy limitada. Entonces imagínate ahorita que te digo o te dice tu papá y tu mamá, pues no vas a salir, ¿no? Nada más vas a la escuela y te regresas y no tengas amigos y no convivas y no hables y no respires. Algo así le pasa al paciente diabético, porque desafortunadamente nuestro medio tampoco está preparado para atender ese tipo de enfermedades, ¿no? Basta con ir a cualquier tienda, a cualquier centro de autoservicio, al mismo supermercado, ¿no? Tan solo en la fila te están bombardeando con pura comida chatarra. No te ponen ensaladas y frutas que pues, al final de cuentas no son atractivas para el gusto o el deseo humano, ¿no? Ahora vámonos con las insulinas de acción prolongada. No me acuerdo si aquí metí las ultralentas. Ah, sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que son más estables, pero al final de cuentas, acuérdate que estas van a tardar más en iniciar y luego no tienen un pico pronunciado. Entonces, tienes que usarlas, tanto las prolongadas como las ultralentas, tienes que usarlas en pacientes que están ya muy bien conocidos, que tú ya conoces muy bien qué tipo de patrón glucémico hacen. Cuando me refiero al patrón glucémico, es que hay pacientes que de repente, pensemos en un paciente con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico.
¿no? Que de repente produce una insulina de muy mala calidad. Es como cuando tú mandas a imprimir y hay copias que te salen muy bonitas, muy nítidas, y de repente te sale una ahí como con una raya más tenue o más manchada y se ve así medio feo, ¿no? Algo así le pasa a tu páncreas. De repente imprime muy bien insulina y de repente no. Entonces, en esos periodos de alternancia, si se conjuga el uso de una insulina, puedes provocar una hipoglucemia todavía más agresiva. Por eso se recomiendan en pacientes ya muy bien conocidos o pacientes que decimos tienen un índice menor de variabilidad glucémica, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cuál es el punto central o medular de esto? Pues que no debes de utilizar insulinas de primer plano, porque cada una tiene su restricción y en general, pues tienen riesgo de hipoglucemia. Por eso no son lo primero. Acuérdate también que el esquema de insulina se calcula. Cuando hablamos de insulina de acción rápida o ultra rápida, hablamos de 0.1 a 0.3 unidades de insulina por kilo de peso. Repito, de 0.1 a 0.3 unidades de insulina por kilo de peso. Cuando hablamos de insulina de acción rápida o ultra rápida, en periodos muy específicos de tiempo, pero además con sus indicaciones prioritarias. Y por su parte, cuando hablamos, por ejemplo, de insulinas de acción intermedia, aquí incluso pudiéramos considerar las de acción prolongada, que finalmente las de acción prolongada y ultralenta son prolongadas las dos, pero decir ultralenta es decir es más que prolongada, no dura más tiempo su efecto. Estas se calculan distinto y se calculan a razón de 0.3 a 0.5 unidades por kilo de peso. Repito, las insulinas de acción intermedio se calculan en razón de 0.3 a 0.5 unidades de insulina por kilo de peso y se fraccionan 2/3 en la mañana o 1/3 en la noche, pero aquí hay una consideración importante. Cuando tú tienes pacientes que pueden tener inversión del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, no sé, un artista famoso que se la pasa en los palenques, ¿no? De noche cantando y de día durmiendo, en él tendríamos que considerar 2/3 en la noche porque es cuando va a estar despierto y 1/3 en la mañana porque es cuando va a estar dormido. ¿De acuerdo? Es decir, este esquema va siempre en concordancia con el momento en el que ocurre el sueño. Muy importante, ¿va? Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? De nueva cuenta, valga la redundancia, cuando yo inicio un esquema terapéutico para el paciente diabético, ya sea terapia insulínica o terapia no insulínica, bien sencillo. Factores de riesgo cardiovascular, si el paciente padece enfermedad renal, si además tenemos modificaciones o alteraciones del peso, si tenemos fenómenos hipoglucémicos conocidos o recurrentes y también la capacidad económica de los pacientes, así como el entendimiento de la enfermedad. Porque te garantizo que aunque tú seas muy bueno explicando, no es igual la noción de, pues a lo mejor de un profesionista en la Ciudad de México que de una persona en una región más remota y que va a tener más limitaciones a lo mejor por su misma historia de vida, ¿vale? Entonces, aquí el esquema central es individualiza. ¿Con base a qué escoges tu terapia? Pues con base a tu historia clínica y con base a tu exploración física. Acuérdate, la clínica siempre manda. No importa qué hagas, la clínica siempre manda. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, muchachos? Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. Eso. A ver, Isabela, en un paciente con diabetes tipo 2, ¿cuáles serían las consideraciones que tú tomarías para iniciar terapia de insulina? ¿Qué pensarías en un paciente con diabetes tipo 2? Pues cuando su glucosa, aunque esté en ayuno, siga siendo más de 250. ¿Qué más? Que siga teniendo los síntomas de poliuria, polidipsia y polifagia y que, pues no funcione el tratamiento oral. ¿Por qué pensarías que la clínica polidipsia, polifagia y poliuria debe de influir, Isabela?
No, Isabela no, ok. Isabela, ya te estoy cambiando. No, sí te pregunté a ti, ¿no? Sí, ¿Por qué, doc. por qué influiría esa clínica? Polidipsia, polifagia y poliuria. O sea, por ejemplo, un paciente que no Eh, tuviera polidipsia, pero sí polifagia, ¿no pensarías en iniciarle un esquema de insulina? no, sí, bueno, o sea, es que sería porque aún hay una descompensación, ¿no? Bueno, a ver, Bonitsu, ¿tú qué le complementarías a la comadre? Pues un poco de eso de que sí seguía con los síntomas, pero aún así con tratamiento oral sí se podría indicar la insulina y que O sea, por tuviera, ejemplo, ajá, perdón. hay que tuviera un buen apego como lo que nos mencionaba que, por ejemplo, las ultra rápidas o bueno, las últimas dos, tener bien Ujú. estudiado al paciente, que es saber que sí, una sí se las va a aplicar como deben de ser, sino también es un riesgo para, pues que se puede morir si no se las aplica bien. Y dos, pues no tendríamos un buen control glucémico. Ok. A ver, Gus, ¿andas por ahí? Sí, mi dog, aquí estoy. Ok. Entonces imagínate que tú tienes un paciente que está tomando sulfonilureas, ¿no? Está tomando glibenclamida. Y ya, como dice Bonitsu, ya fracasó su uso. ¿En él ya podríamos iniciar insulina? Bueno, si fracasó su uso con sulfonilureas, pues a lo mejor y sí, pero también depende mucho de la, ¿cómo se llama? De las cifras que alcance con ese medicamento y sobre todo la, ¿cómo se llama? La, sí, el estilo de vida que tenga el paciente. En ese caso, si no cumple con esos criterios, y a lo mejor ya podríamos iniciar con la insulina. Ok. Monse Salas, ¿tú cómo ves? ¿Cuánto te esperarías para que un paciente que está con glibenclamida le iniciáramos insulina? ¿3, 6 meses, 9 meses, 12 meses? ¿Cuánto? Pues depende, bueno, o sea, siento que más que el tiempo sería con una hemoglobina glucosilada ubicada, depende de Ok. cuánto salga, bueno, ajá, de cuántos, depende de lo que saque el paciente, es evaluar qué insulina se le va a administrar, ¿no? Ok. Alessandra, ¿y tú cuánto tiempo esperarías? Gracias, Monse. Pues tal vez 3 meses. Muy bien. Richie, ¿tú cuánto esperarías? Igual 3 meses, Doc. Ok. Pues esos mismos 3 meses son los que se van a tardar en encerrarlos en el tambo a todos los que me contestaron. Desde Bonitzu hasta Isabel, hasta Alessandra, hasta Monse y hasta Richie. Porque, a ver, la glibenclamida es un secretagogo, es un hipoglucemiante. No tienes por qué meterle insulina. Lo matas. Entonces, ¿cuánto tiempo esperas? No, jamás no se lo das. Le puedes quitar la glibenclamida y entonces puedes iniciarle una insulina. Pero no puedes darle los dos, porque estarías, eso tiene un nombre en farmacología básica, esa que ustedes sacaron 10, ¿no, Bonitzu? Porque hasta cuántas veces la has cursado, 3 veces, ¿no? Pero por gusto, no porque tú recurses. No, la verdad, no fue por recursar, esa es la verdad. Sí venías, ¿no? De la Tommy. Pues que no te dé pena que sepan cuánto te gusta la materia. A ver, ¿cómo se le llama ese fenómeno en farmacología? Cuando tú asocias dos medicamentos y juntos les das un efecto más fuerte que el que tienen uno de ellos solo. Sinergia de potenciación. Ay, bonito. Ya no tomes testosterona porque mira, te estás poniendo muy masculina. Hasta me asusté, me dieron escalofríos. Bueno, se le llama sinergia de potenciación. Muy bien, Richie. Bueno, a ver, entonces, ¿qué errores frecuentes ocurren cuando ustedes dan esquemas de insulina? Acabamos de ver un ejemplo. Hacen combinaciones dañinas, aguas. Otra, se tardan en iniciar la insulina. Si tú ya viste que si tú te vas por el tratamiento de una terapia hipoglucemiante, que sí hay casos, pero tienen que saber el caso por caso, acuérdate, tú individualizas, no te tardes. Si en 3 meses no tienes un resultado benéfico,
y eso sí lo dijo bien Monse, pues sí, lo ideal sería que tomes un perfil de hemoglobina glucosilada para que tú conozcas esos 3 meses previos. Puedes cambiar el esquema, ¿vale? Pero acuérdense que no empiezas con eso. Y finalmente, ¿qué me interesa que ustedes se aprendan bien? Pues que el buen médico no trata números, no trata cifras. ¿Qué es lo que trata el buen médico? Al paciente. No. El Pues buen trata la médico causa trata... subyacente, ¿no? No. El El buen riesgo médico cardiovascular. trata de no reprobar farmaterapéutica porque se estacionan en el 3er año y no queremos eso. Y ya luego trata al paciente. Cuando aprueba farmaterapéutica ya puede tratar pacientes, ¿vale? Entonces sí, el buen médico no trata números, trata pacientes, ¿vale? Por eso ya eso se elimina. Y a ver, ya no son obesos o gordos o no. Paciente con sobrepeso. Ya no son diabéticos, son pacientes con diabetes, ¿vale? Parece chiste, pero aguas, porque estos cambios en la nomenclatura también sí es verdad que responden a fenómenos psicológicos, pero también responden a fenómenos sociales. Entonces tengan mucho cuidado porque por banalidades como esas, hasta los andan denunciando, ¿eh? Por hacer ¿cómo se le llama? Como cuando excluyes a alguien de un grupo de personas o lo marginas, ¿de acuerdo? Y en serio, si hay casos, tengan mucho cuidado, ¿vale? Con la terminología. Bueno, a ver, vamos a ver, no sé qué actividad hay hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿en qué casos se puede dar insulina con tratamiento oral? O sea, más otro, ¿Más otro como medicamento? metformina. Ajá. Ok. Primero, cuando los grupos que mezcles, te tienes que acordar tú de acuérdate del efecto y tanto, quiero decir, la farmacodinamia como las reacciones adversas. O sea, si actúan en el mismo sitio, en general, y esto aplica para cualquier medicamento, Bonito, si actúan en el mismo sitio, no tiene sentido que los uses, porque no vas a lograr más. Es como decir usar una sulfonilurea, pero al mismo tiempo usar una meglitinida. No. No, ¿vale? En el caso de la hipertensión, eso ya a lo mejor lo han escuchado, no usamos YECA y ARA2 al mismo tiempo, porque al final van a actuar sobre la misma vía, ¿no? Esa sería la primera consideración. Número 2, que no tengan el mismo tipo de efectos adversos, porque igual los estarías potenciando, ¿vale? Entonces, en este caso, pusimos el caso de un hipoglucemiante con otro, pues no los usas por el riesgo que existe de potenciar el efecto. ¿En qué caso sí pusiste tú también el ejemplo? Tú dices, bueno, yo por un lado usaría insulina y por otro metformina. ¿La combinación es válida? Sí, porque tú te acuerdas que el mecanismo de acción es, en el caso de los análogos de incretinas como la metformina, incrementar la expresión de receptores de insulina. Y si al mismo tiempo tú das la insulina, pues lo que logras es una interacción molécula-receptor que, aunado a la disminución de la captación hepática de glucosa, potencia la disminución de la glucosa, pero no incrementa el riesgo de hipoglucemia, porque la metformina no es un hipoglucemiante y además no actúan sobre la misma vía, ¿no? Aquí nos estaríamos quedando cortos porque por ahí alguien lo mencionaba, sí tendríamos que considerar los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades asociadas, ¿no? Y de nuevo, si tú tienes un paciente que a lo mejor tiene obesidad, pues puedes pensar en usar una terapia oral y ya en casos avanzados o en pacientes que tú sepas que tienen un muy buen apego, pues podrías pensar en añadir una insulina, pero realmente si el paciente tiene un buen apego, es que buen apego no nada más quiere decir que se tome el medicamento en tiempo y forma, es que todo lo haga bien. O sea, cuando digo todo es que coma bien, que haga ejercicio, que vaya a o sea, que sea un paciente ideal, ¿no? Ese paciente ideal que no existe, ¿no? El paciente ideal es para los médicos lo que el príncipe azul es para las mujeres o la princesa es para los caballeros. Eso no existe, ¿no? Hay algo que se puede acercar mucho, pero no existe el paciente ideal, ¿no? Y tampoco existe el médico ideal. Entonces tratamos de acercarnos lo más que podemos, ¿vale? Y acuérdense siempre la evaluación
constante es oportuno, ¿vale? Gracias. Bueno, no de qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? A ver, Doc, dígame. ¿se podrían utilizar análogos de incretinas o inhibidores SLGT2 con insulinas? ¿Se podrían combinar? En dado caso de que tal vez tengamos una hemoglobina glicada persistente, o tal vez Pero bueno, persistente sí, en qué. una hemoglobina glicada persistente, pues en cifras, me refiero, por ejemplo, mayor de 7.5 8 que no reduzcan su nivel, o que tal vez tengan, no sé, una descompensación aguda, tal vez de alguna complicación de la diabetes, ¿podría ser? ¿Qué tipo de descompensación? Pues una cetoacidosis o un estado hiperglucémico hiperosmolar. Sí, ahí sí. Pero es que ahí independiente, o sea, saquemos un poquito de, estás poniendo un ejemplo que no es tan buen ejemplo. Si nosotros sacáramos el uso de los análogos de incretinas para una crisis hiperglucémica, la crisis hiperglucémica por sí misma requiere el uso de insulina. No necesitas el análogo de incretina. De hecho, ahí necesitas una insulina y una insulina que actúe rápido. Porque precisamente se llama crisis hiperglucémica porque tienes una elevación franca de glucosa, ¿no? Y tú lo que quieres es bajarlo. Ahora, aquí la pregunta más bien sería qué tan de golpe es bueno bajarle la glucosa a un paciente, ¿no? ¿Han escuchado ustedes que es tan malo que la glucosa se suba como que la glucosa baje? ¿O no lo han escuchado? Sí. ¿Sí o no? La pregunta es cuánto es bueno que baje la insulina en un paciente y a qué velocidad. Fraccionada. Perdón, la insulina, no la glucosa. Porque, insisto, por eso el ejemplo que pusiste, Richie, no es tan bueno, porque no necesitamos ahí una combinación. Ahí lo que nos importa no es la enfermedad en sí, sino la complicación de la enfermedad, ¿no? A ver, la respuesta concreta sería que un ritmo seguro para bajarle la glucosa a un paciente va de entre 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. Lo que tú hagas a un paciente en crisis le tiene que bajar de entre 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. No se la debes de bajar más rápido. ¿Por qué? Porque una disminución brusca va a alterar la osmolaridad plasmática. Entonces, ¿qué puedes provocar si tú alteras la osmolaridad? Acuérdate que osmolaridad es la cantidad de solutos en un solvente. En una solución, ¿no? En este caso es la las proteínas o las moléculas que hay en la sangre. Si tú las bajas de golpe, lo que puedes provocar es un edema cerebral, sobre todo en pacientes niños o jóvenes, o sea, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Evidentemente vas a alterar la integridad neurológica, vas a alterar el estado despierto y puedes provocar también fenómenos de hipotensión porque estás quitándole fuerza a esa sangre, ¿no? Osmolaridad y alteraciones del potasio. Por eso, ojo aquí, en pacientes con complicaciones hiperglucémicas o de fase aguda de diabetes, antes, o sea, a la par de que solicitamos una biometría hemática, por ejemplo, para conocer la glucosa sanguínea plasmática, tenemos que solicitarles también un electrolitos séricos. El potasio es súper importante. Aunque al potasio usualmente lo peluceamos y creemos que no sirve, sirve muchísimo y es bien importante, ¿vale? Pero en general nunca más de 100. Ahora, ¿en qué otros escenarios sí podríamos usarlos, Richie? Pues en pacientes en quienes se está usando, por ejemplo, ¿no? Un paciente obeso con un riesgo cardiovascular elevado. Estamos hablando de una obesidad tipo 2, por ejemplo, que ya la terapia de análogos de incretinas no ha sido efectiva, pero sí has visto cambios. En ellos puedes empezarles a asociar la insulina, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta?
O sea, pero entonces solo en pacientes que conlleven como un riesgo cardiovascular, solo en esos. No, bueno, que por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedad renal, en ellos tendríamos más restricción de usar insulinas. Es que volvemos al mismo punto. Depende del caso. ¿Vale? ¿Para qué va, doc? Gracias. Bueno, ¿algo más? Antes de que se duerman. Bueno, a ver. Entonces, vamos a retomar el caso de la semana anterior, el de la sesión 1. Y en este caso quiero que me pongan lo siguiente, fíjate. A ver. Van a revisar el caso clínico previamente asignado. Considerar posible inicio de esquema de insulina. Van a justificar sí o no y por qué. Obviamente según las guías de la ADA, ¿no? Y en caso afirmativo, van a proponer ejemplo de insulina y esquema de insulinización. Y obviamente van a usar las fórmulas que les di a lo largo de la clase. ¿Se acuerdan que les dije una razón de cálculo? Con el objetivo de lograr metas terapéuticas, van a definir cuál es esa meta y evitar complicaciones, ¿vale? Oigan, antes de que empiecen la actividad, yo quería preguntarles cómo se han sentido de la clase, cómo sienten que vamos, si le están entendiendo, no me están entendiendo. Es el momento, ¿eh? Hablen ahora o callen para siempre. Todo bien, Doc, Doc. yo siento que está bien, solo que a mí me preocupan un poquito, bueno, no me preocupan porque obviamente algunas las tengo anotadas, pero no sé, también quiero ver usted si bueno, en este caso podría aportar como las dosis para verificar si sí son las mismas que yo tengo, porque las bibliografías que tengo también no sé si sean como las que usted tiene. Entonces, Ok, yo aquí por el esa tema, parte. Richie, el tema es, número uno, por ejemplo, en el caso de las insulinas, les di una razón de cálculo. En el caso de otros fármacos, les di la dosis estandarizada. Y en otros casos, no les di dosis, pero se las pedí calcular para los casos que les he publicado resueltos y que no sé si han revisado. Eso sería lo principal. Lo segundo es, tú particularmente me mencionaste un artículo que nunca me enviaste, pero que me dijiste con seguridad que lo habías leído. Te lo pedí para revisarlo y es día que no me lo mandas. Yo no sé qué estás leyendo. Yo a ti más bien te sugiero no te pongas a leer lo que yo no les pido leer. Primero, porque ni siquiera puedo validar la fuente. Entonces, si tú te estás leyendo algo que se sacó Doña Pelos en la revista de medicina del día de mañana, yo no sé. Por eso yo me estoy apegando a las guías, porque de esa manera lo unificamos. Entonces yo contestando a la inquietud que tú me externas, yo lo que te pediría es apégate a lo que yo les diga. Si les digo ADA, léete ADA. No te leas GPC, no te leas el Katsung, no te leas el Goodman, porque les dije ADA. ¿Vale? Igual para cuando veamos asma. En ¿A qué asma va, vamos a ver pues? guías de Gina. Si nos da tiempo de ver EPOC, veremos guías de Gold. Vamos a ver hipertensión la semana próxima, vamos a ver la JNC. A eso apéguense, no se vayan a otra fuente. Si otra fuente quieres consultar, adelante, nada más sé consciente de que yo no voy a preguntar esa otra fuente. ¿No? Ahora, si quieren que la revisemos en clase, yo estoy abierto, yo con mucho gusto, aprendemos todos, pero envíenmelo antes de la clase. Si me lo envían a la mera hora o me lo dicen a la mera hora, lo más seguro es que les conteste, pero con reserva, ¿no? Porque tendría yo que revisar. Entonces, ¿yo qué te pediría? No leas otra cosa que yo no les diga que lean, ¿no? Ahora, también por experiencia te podría decir,
No sé quién, ¿alguien sabe qué profesores están dando farmaterapéutica este ciclo? La doctora Yarim y no sé quién más. Ok, bueno. A la doctora Yarim la conozco. Eh, Difícilmente ella va a preguntar dosis. No lo sé ahora, ¿eh? No es una regla, pero ella se aboca más a la parte del perfil farmacológico. No suele preguntar dosis. Comúnmente cuando colegiábamos exámenes, quien aventaba dosis era yo, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, por experiencia les digo que casi dosis mis compañeros no preguntan. Quien suele preguntar dosis soy yo. Pero insisto, eso no quiere decir que no podamos preguntar dosis. Yo lo que les sugeriría para que disipen esta inquietud o esta duda es lo que yo les menciono en la clase o de la guía de la que yo haga referencia, allá aterrícense. Porque si algo pregunto va a ser basado en eso, ¿no? No se vayan a libros de farma básica o de otras fuentes, a la guía que estamos revisando y con eso quédense, ¿de acuerdo? Va que va, Doc. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? No, Doc. Ok, ¿algún comentario, algo que necesitan que mejoremos? A lo mejor, no sé, de verdad, con toda confianza. Bueno, siendo así, pues les acabo. A ver, Monse Salas. Sí, podría dar un poquito más de tiempo cuando entregamos las actividades individuales. Es que luego yo me tardo un poquito más. ¿Cuánto consideras que está bien darles de más? Pues no sé, o sea, que sea si es a las 8:15 o mínimo, o, bueno, máximo más bien 8. ¿Ocho qué? Perdóname, es que no te escuché. Que máximo 8:20. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok. Bonitsu, si me pasa algo de aquí a mañana, será tu culpa, porque vi un gato negro. Doc, será ahí de su suerte, o sea, lástima, voltear. cada quien. Hay que voltearlos de cabeza. Por ahí. Bueno, luego cuando esté listo, se los comparto en un artículo. ¿Sabían que en las guardias luego se dibujan gatos de cabeza para evitar la mala suerte? Bueno, estoy escribiendo un artículo de eso, ya cuando se publique se los comparto. En fin, piénsenle pues con la actividad, retomen el caso clínico de la semana pasada, no lo cambien, el mismo equipo, nada más mándenme por favor con qué equipo trabajaron, ya saben, una persona. Vamos entonces a dejarlo de aquí a 8:20 como pidió Monse, pero les pido por favor no se desconecten, ¿de acuerdo? Ahí está en el chat, fíjense quién está mandando la transcripción de IA, no es mía, y todo lo que hablamos y todo lo que hacemos y todos los que estamos en automático es reportado, no está en mí, ¿vale? Entonces pónganse abusados. Si hay dudas me avisan, ¿vale? Pero ajusten si fuera necesario con base a lo que les pongo aquí. Si su paciente va o no va con su esquema de insulina apegados a la ADA 2026. Y aguas porque la IA no tiene la ADA 2026. Créanme cuando se los digo, ¿sale? Órale, empiécenle pues.